Yo primeramente daros las gracias por haber aceptado participar en este seminario, porque además pensamos dos cosas. Una, que vosotras sois unas grandes panelistas, o sea que sois unas personas informadísimas en este tema y que por lo tanto, pues de alguna manera nos hacéis un gran favor. Y el segundo es de que nos interesa mucho este tema, porque pensamos que la educación es básica. Yo vengo del mundo de la educación también, y pensamos que es básica en la educación, y vemos que hay mucho sexismo y que lo hemos de analizar y que hemos de ir, bueno, de alguna manera mirar cómo vamos avanzando en este tema, en la erradicación de este sexismo. Quería decirles que este es un seminario que está enmarcado dentro de la campaña que lleva el lobby europeo de mujeres de Bruselas, que es el de movilízate contra el sexismo. Y este lo lleva, además, está iniciado por el Consejo de Europa, que su objetivo precisamente es ir, diríamos, difundiendo las recomendaciones que hace el Consejo de Europa en este sentido. Y por lo tanto participamos 7 países. Estamos pues, Portugal, Hungría, Rumanía, Países Bajos, Croacia, Bulgaria, etcétera, o sea, toda una serie de países. Y por lo tanto, bueno, pues pensamos que realmente a nosotros nos parece muy bien participar, no solo hacer este seminario, sino el hecho de compartir con otros 6 países más. También pensamos que es muy interesante porque podemos contraponer y nos podemos ayudar mutuamente, y además vemos visiones distintas de cómo se enfoca en otros países. Y por lo tanto, siempre que podemos, como Lobby de España, participamos en todos estos seminarios. Yo ya nada más voy a darle la palabra a Almudena García, que es precisamente la persona, bueno, ya la hemos visto, pero la persona que coordinará a partir de ahora y hará la presentación de las distintas ponentes, y por lo tanto, bueno, yo creo que ya hemos hablado, ya sabemos cómo lo vamos a montar. Y enhorabuena y muchas gracias por haber participado y habernos. Y también quiero felicitar o darle enhorabuena o agradecer a las personas que se han apuntado al seminario y que nos van a seguir, y que también pues, podrán participar con el chat, y también después pues, podrán hacer preguntas y podrán participar. Por lo tanto, estupendo, y tiramos para adelante. Hasta ahora. Bueno, pues Almudena soy yo, y un poco recogiendo lo que ya ha comentado Rosa, este webinar está en el marco de las estrategias para la igualdad de género de la Unión Europea, y es, por tanto, una actividad que va más allá de lo que pueda ser una reflexión sobre qué elementos todavía consideramos que favorecen el sexismo en lo que es el sistema educativo español, sino hay que mirar un poquito más allá, y es qué reflexión hacemos sobre lo que estamos viendo en nuestro país, de que todavía mantienen esos estereotipos sexistas dentro de la educación, y que pensamos que hay que eliminar, y qué propuestas podemos ofrecer a nuestras compañeras de Europa en el marco, puesto que estos encuentros que estamos teniendo responden a una recomendación del Consejo de Europa para la eliminación de los estereotipos de género y las discriminaciones todavía en el sistema en general en toda Europa, y en concreto en algunos campos. Los campos en los que hemos estado trabajando desde que nos ha correspondido al lobby en España, pues son comunicación, medios de comunicación, justicia, que ya los hicimos el curso pasado, y el que tendremos dentro de un mes, que es sobre el deporte también. Entonces, un poco, pues bueno, que esto es una iniciativa que parte del Consejo de Europa y que nosotras estamos participando en ella. Y ya paso brevemente a presentaros a la primera ponente. La primera ponente con la que contamos es Carmen Heredero, a quien conozco desde hace muchísimos años, y que Carmen Heredero ha sido maestra y profesora de lengua y literatura en un instituto de aquí de Madrid, en concreto en el matemático Puig Adán de Getafe,
pero también Carmen durante muchos años, durante los últimos 25 años, ha sido la secretaria de la Mujer de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, intercalando periodos de docencia con los periodos de dedicación sindical. Carmen también es doctora y es una persona que ha trabajado muchísimo el tema de la coeducación, del currículo educativo. Entre sus publicaciones pues podemos destacar el libro de coeducación y género que se... Ay, Carmen, lo tenía por aquí apuntado, pero vamos, que me lo he leído entero. 2019, ¿quieres decir el el de año? 2019, perdona. Y bueno, y Carmen también es una persona muy importante para nosotras en este webinar, puesto que sigue siendo consejera, miembro del Consejo General de cómo está la situación en España respecto a lo que se entiende por coeducación y con todos los problemas que estamos viendo todavía de los estereotipos sexistas en nuestro sistema educativo y propuestas para poder combatirlo. Carmen, sin más te paso la palabra. Vale, bueno, pues buenas tardes en principio. Voy a empezar compartiendo la presentación en diapositivas en PowerPoint, a ver si la técnica me acompaña. Esperemos. A ver. Mantener, compartir. Ah, ¿sí? ¿Lo he conseguido? ¿Se ve una diapositiva? ¿Se ve un PowerPoint? Vale, pues bien. Bueno, quería empezar dando las gracias, por supuesto, al Lobby Europeo de Mujeres por invitarme a este debate sobre un tema de mucha preocupación para mí y como seguramente para quienes compartimos este espacio en estos momentos, ¿no? Espero que sirva para aportar reflexión y argumentos en defensa de una educación igualitaria. Al título que la organización ha puesto a este debate, Educación y Sexismo en España, dentro de la campaña Movilízate contra el sexismo del Consejo de Europa, he querido añadir lo que considero que es su alternativa, la coeducación. Así lo he titulado en concreto mi intervención. Así que, de hecho, quiero hablar principalmente de la coeducación y de los elementos que puedan hacerla efectiva. Antes de entrar en ello, no me voy a extender en absoluto porque por otra parte Almudena ya ha hecho referencia, ¿no? Quiero situar brevemente el tema para insistir en que aún hay discriminación femenina en nuestra sociedad que afecta directamente a todas las mujeres, si bien no a todas de la misma manera, porque como sabemos la sociedad mantiene otras discriminaciones que atraviesan también a las mujeres y por tanto la propia discriminación femenina se vive de manera diferente en función de qué otros lugares ocupes en la sociedad, en función de qué etnia seas o de qué clase social seas, ¿no? Pero también afecta a muchos varones, que, por ejemplo, que no siguen las directrices de género y que son también discriminados por ello. Y desde luego afecta al conjunto de la sociedad porque estamos vinculados por unas relaciones de género todas las personas. Es decir, que creo que es un tema de claro interés. Bien, empiezo aprovechando la recomendación del Comité de Ministros a los Estados miembros del Consejo de Europa. He entresacado algunas de estas consideraciones, no todas, pero bueno, he cogido las que me parece que nos sirven más al propósito, o me sirven más al propósito de lo que quiero comentar aquí hoy, ¿no? Una primera consideración del Consejo de Europa es que el sexismo es una manifestación de las relaciones de poder entre mujeres y hombres. Es algo que históricamente ha ocurrido, no es algo nuevo, por supuesto, y esto provoca discriminación, ¿no? Es decir, esas relaciones desiguales provocan discriminación de las mujeres y también impide el pleno avance de las mujeres en la sociedad. Una segunda consideración
bueno, no sé en qué orden las pone el propio Consejo de Europa, de las que yo destaco aquí. Una segunda consideración es que el sexismo se refuerza por los estereotipos de género, que estos estereotipos afectan a mujeres y a hombres, a niños y niñas, es decir, que a las niñas y a las mujeres se las exige determinado comportamiento, determinada manera de ser, determinada manera de actuar, pero a los hombres también se les exige otra determinada manera de ser y de actuar, es decir, que estamos afectados todos y todas, ¿no? Estos estereotipos impiden la consecución de la igualdad de género, se están manteniendo todavía, a las alturas del siglo que estamos, se están manteniendo clarísimamente, luego veremos un poquito más, y estos estereotipos, el mantenimiento de estos estereotipos imposibilita la construcción de sociedades inclusivas. Por eso yo creo que la campaña contra el sexismo, creo que es, o movilízate contra el sexismo, creo que es absolutamente pertinente. Una última consideración que destaco es la de que el sexismo y los comportamientos sexistas se producen a nivel individual, a nivel institucional y a nivel estructural, es decir, que afectan o recorren todos los aspectos de la vida en sociedad, ¿no? Como individuo, como persona, estamos afectados por el sexismo. También las instituciones, y me refiero con instituciones, o se refiere el Consejo de Europa con instituciones, a la familia, a los medios de comunicación, al sistema educativo, o sea que el sexismo está recorriendo las instituciones sociales en general y a nivel estructural, es decir, que los comportamientos, las maneras de lo que se espera de la gente en su comportamiento, su actitud, está recorrido también por estos comportamientos sexistas. Es decir, que es algo que está plenamente inserto en el conjunto de la sociedad. El Consejo de Europa es una recomendación de marzo de 2019, que la tendréis por ahí, ¿no? El Consejo de Europa, después de una serie de consideraciones más, aparte de estas, recomienda a los Estados miembros a que tomen medidas para luchar contra el sexismo y contra sus manifestaciones en la esfera pública y en la esfera privada, y que adopten normativas, políticas, programas adecuados en todos estos niveles. Quiero decir que estas consideraciones, por supuesto, no son algo que se nos descubra el Consejo de Europa. Quiero decir que el movimiento feminista lleva haciéndolas y, en fin, trabajándolas y denunciándolas, ¿no?, desde hace muchísimos más años, pero yo creo que es bienvenido que esta institución, una institución como el Consejo de Europa, la recoja y las extienda. Me parece de mucho interés. Bien, pasando ya al ámbito educativo, que es un poco el que nos trae aquí fundamentalmente, ¿no? Quiero hablar de su importancia en este objetivo, ¿no?, de eliminar el sexismo. Y quiero hablar de dos cuestiones para enmarcar un poco la situación, ¿no?, para enmarcar el papel del sistema educativo. Por un lado, quiero decir que es un objetivo de la educación transmitir y renovar los conocimientos que una sociedad ha ido acumulando históricamente y los valores que la sustentan. Es decir, que es legítimo, las sociedades están legitimadas para transmitir su historia, sus conocimientos y los valores que la sustentan. Eso es algo, creo que debemos tener presente, es decir, que es así, ocurre así y en todas las ocurre, ¿no? Y de esta afirmación extraigo o quiero poner sobre la mesa dos efectos, ¿no? Por un lado, el sistema educativo, ¿no?, que es el elemento fundamental que tiene una sociedad para transmitir conocimientos, valores, tiene más sistemas, ¿no?, medios de comunicación, muchos más, ¿no?, pero desde luego el sistema educativo es uno fundamental, ¿no? Claro, con esta legitimación, ¿no?, con esto que ocurre, que esto que hace la sociedad a partir del sistema educativo, ¿qué está ocurriendo? Pues que el sistema educativo sirve para la reproducción social. Es decir, que el sistema educativo reproduce las desigualdades, las discriminaciones que tiene la sociedad, lógicamente. Pero claro, una segunda parte, que es precisamente la que quiero destacar como que nos importa, ¿no?, y es que
igual que reproduce la sociedad, el sistema educativo también puede transformarla. Una sociedad democrática se puede plantear, como de hecho se plantea la nuestra, ¿no? En nuestras leyes educativas se lo plantean así, transformar la sociedad para hacer una sociedad mejor, evitar las discriminaciones, educar en igualdad. Es decir, que el sistema educativo en una sociedad democrática prevé la transformación social. Eso es precisamente un síntoma de una sociedad democrática. Creo que es importante, ¿no? Es decir que, bueno, ahí vamos a tener un poco el trabajo, ¿no? En cuánto de reproducción hace el sistema educativo, cuánto de transformación, y ahí está la lucha, el trabajo, la actividad de los sectores implicados para que, pues para quienes pensamos en una sociedad igualitaria, pues pensamos que cuanto más de transformación haga el sistema educativo mejor, pero en fin, evidentemente tenemos de los dos aspectos, ¿no? Tanto de reproducción de las malas relaciones sociales, ¿no? Como de intento de transformación. Creo que ahí está, en esa tensión se mueve nuestro sistema educativo. Y luego una segunda consideración, que es la cuestión del género. La conformación del género, de la identidad de género, de las relaciones entre los géneros, son procesos de carácter social, es decir, no es algo natural. El género es un fenómeno sociocultural. Entendemos o entiendo por género todo el conjunto de ideas, percepciones, hábitos, normas y relaciones sociales que enmarcan y conforman la actividad de los seres humanos. Y como tal, la identidad de género es una cuestión relacional, no es una categoría fija, es decir, evoluciona con el tiempo. Está claro que la identidad de las mujeres de hoy no es la misma que la de nuestras madres, ¿no? Por poner un ejemplo. Va evolucionando esa identidad. Está claro también que no hay una única feminidad y una única masculinidad, sino que la situación es muy variada y ahí tendríamos que hablar de masculinidades y de feminidades, por mucho que haya un modelo, un estereotipo de cada una de ellas, pero en la realidad las personas muestran aspectos diferentes de la masculinidad o de la feminidad. A veces es contradictoria, a veces esas percepciones que tenemos no coinciden, ¿no? con el género que teóricamente nos han asignado, ¿no? A veces, en ocasiones hay personas en las que no coincide en absoluto, ¿no? Y ahí tenemos a las personas transgénero cuya identidad de género no coincide con el sexo, con el género que le asignaron al nacer. Es decir, que esto del género es algo variante, ¿no? Variante. Y claro, esto es lo que nos permite también pensar en que se puede transformar. La escuela puede transformar las identidades de género y las relaciones de los géneros, porque aparte de estar legitimado, ¿no? Como una institución social, pues también los géneros es algo moldeable, ¿no? No es algo fijo, permanente. Puede haber una gran parte de los aspectos del género que sí son fijos, por supuesto, pero dependiendo de las personas, más o menos, ¿no? Bien, dicho todo esto, ya paso a las propuestas, ¿no? Que nos planteaba Almudena, a lo que llamo lo he titulado como la coeducación como alternativa. Bien, quiero decir en primer lugar que los objetivos que yo creo que debe plantearse la coeducación afectan en especial a las mujeres, porque es un colectivo amplio, colectivo discriminado por la sociedad heteropatriarcal, ¿no? Pero también creo que la coeducación tiene que poner la vista en todas aquellas personas, varones, mujeres, personas que no se identifican con ninguno de los dos sexos, es decir, personas no binarias, etcétera, que discrepan de las normas sociales heterosexistas y que son discriminados precisamente por no seguir los patrones o los modelos sociales impuestos, ¿no? La coeducación también debe estar pensando en estas personas, personas que se apartan de los
estereotipados modelos de masculinidad o de feminidad, de la orientación sexual, ¿no? Son colectivos directamente perjudicados por el sistema patriarcal. Pero, como decía antes, esto también afecta al conjunto de la sociedad, porque los varones que siguen los modelos teóricamente, ¿no? Masculinos, ¿no? Que la sociedad impone como masculinos, también están sufriendo una pérdida grande de otras posibilidades que ofrecen o que ofrecemos, o valores que hemos generado la cultura femenina. Es decir, que al final toda la sociedad está implicada en el cambio, en una sociedad, en hacer una sociedad no sexista, y por tanto la coeducación creo que tiene que estar fijándose en el conjunto de las personas, en el conjunto de la sociedad. Bien, entre los objetivos que creo que la educación debe plantearse, he recogido ahí algunos, ¿no? Bueno, creo que los fundamentales, ¿no? Educar en igualdad. Creo que nuestras leyes lo recogen desde el principio hasta el final, ¿eh? Evitar los estereotipos de género. Es decir, cada persona debe comportarse como quiera, como le apetezca libremente, ¿no? Reconocer que hay una pluralidad de identidades de género y de orientación sexual. No hay dos identidades, hombre y mujer, sino una variedad diferente, varias masculinidades, varias feminidades, pero además eso, personas que no se sienten ni de un género ni del otro. Es decir, hay una diversidad tremenda, ¿no? Eso hay que reconocerlo. Hay que reconocer, claro, que hay... reconocer, respetar y ayudar, quiero decir, atender, ¿no? A diferentes opciones sexuales. Tiene que plantearse como objetivo empoderar a las mujeres como gran colectivo, ¿no? La mitad de la población de la sociedad que está discriminada, y tiene que promover la libertad. Creo que igualdad y libertad son dos conceptos que deben ir perfectamente unidos, ¿no? Para que ambos puedan ejercerse. Creo que no hay libertad sin igualdad, y al contrario. Bien, estos serían un poco los objetivos. ¿Y mediante qué medidas, mediante qué medios podemos llegar hasta a estos objetivos, ¿no? He sacado, o tengo ahí recogidos los que me parecen principales. Tengo claro que faltan más, y tengo claro que, bueno, que daría para mucho más tiempo esta charla, ¿no? Pero destaco los que me parecen principales. Por un lado, una escuela inclusiva que atienda a la diversidad. Es decir, el sistema educativo debe ser inclusivo, debe respetar y atender a la diversidad de personas que lo componen, distintos Carmen, sexos. disculpa, como estás entrando ya en lo que es el terreno de las propuestas, ¿Sí? podríamos dejarlo para una segunda intervención, ¿vale? ¿vale? Vale. Lo que son las propuestas. Muy bien, fenomenal, me quedo aquí. A ver cómo Bueno. salgo ahora de esto, dejar de compartir está aquí, arriba, ¿verdad? Pero vamos, que... Sí, bueno. ahí, ya está, conseguido. Gracias, Carmen. Venga. Evidentemente la escuela es reproducción, pero la escuela también es transformación, y en la medida en que evitemos el sexismo y vayamos construyendo una sociedad mucho más igualitaria, las mujeres podremos poder vivir libremente sin estar sometidas a las ataduras de género a las que nos ha sometido este constructo social que es el género. Me gustaría ahora pasar la palabra a Yolanda. Yolanda García es la vicepresidenta de la asociación Clavico. Clavico es una asociación que es pionera y además lleva muchos años trabajando en la coeducación y haciéndola real y viva en los centros educativos a través de sus socias y socios y debaten y presentan cómo esta coeducación se puede hacer real en las aulas, porque no siempre escuela mixta significa coeducación, sino que muchas veces la escuela mixta puede estar reproduciendo los estereotipos de género y, por tanto, marcando fuertemente el sexismo dentro de la escuela, aunque estén juntos niños y niñas, ¿no? Yolanda, además, es graduada en Humanidades por la Universidad de Carlos III. Posee un máster en Teoría y Crítica de la Cultura, también es máster en Formación del Profesorado,
y ha trabajado en diversas investigaciones sobre, la más conocida es sobre coeducación en red, que es en lo que también está haciendo su tesis doctoral, que nos ha comentado antes que esperaba terminarla. Y bueno, pues siempre se ha especializado en género y coeducación. Fue comisaria de una exposición, ellas, mujeres que han hecho historia pero no están en la historia, también en la Facultad de Humanidades de Carlos III, y es cotutora en cursos de la violencia de género, musicando la igualdad, el derecho a la coeducación. Y entonces, pues bueno, desde la Asociación Clavico pues, nos pueden aportar experiencia en coeducación y concretar, aterrizar esa escuela que puede transformar y no solo reproducir. Tienes la palabra, Yolanda. Si te quitas el micro, te tienes que quitar el micrófono. Ya, ahora. Bueno, ahora. Decía que muchas gracias a Almudena y muchas gracias al Lobby Europeo de las Mujeres por haberme invitado, y voy a ver si soy capaz, igual que Carmen, de compartir la pantalla. Vamos a ver. ¿La veis? ¿No la veis? Compartir pantalla. Parece que la técnica no me va a acompañar a mí. Ahora sí, Yolanda. Estupendo, estupendo. Bueno, pues comienzo para ajustarme al tiempo. Bueno, efectivamente yo soy miembro de la Asociación Clavico. La asociación es una asociación joven. Llevamos trabajando muchos años en coeducación, sobre todo las personas que son miembros de la asociación, pero la asociación como tal sí que es una asociación joven, que además nace a raíz de este primer congreso de coeducación que celebramos en el año 2018, donde además tuvimos la oportunidad de presentar el libro de Carmen antes de que saliese a la venta. Si te acuerdas, Carmen, lo presentamos allí en el congreso. Para saber un poco quiénes somos como asociación, quizá tengamos que retrotraernos unos años antes, al año 2014, en el que Marian agresiones en el claustro virtual, en el claustro real, perdón, en el que ella trabajaba entonces en su instituto, decide crear un claustro virtual donde realmente sentirse acompañada y donde poder compartir materiales sin tener que vivir estas agresiones que a veces vivimos el profesorado en los institutos. El grupo se fue consolidando de manera que en el año 2018 ya éramos como 5.000 personas, y una de las compañeras pues decide que ya es hora de que nos encontremos de manera presencial. Decidimos hacer un congreso. Pensábamos que iba a ser una cosa como más, no con tanta gente, pero bueno, os voy a mostrar. Esto es un poco, consigue pasar. Bueno, este es la imagen del grupo del claustro virtual, donde, como comento, se convierte en un espacio de protección ya para todas las coeducadoras frente a lo que serían los ataques que se puedan recibir del centro educativo. Esta es la imagen del primer congreso de coeducación. Es una imagen poderosa que cada vez que la vemos pues siempre se nos ponen un poco los pelos de punta, porque se celebró en el auditorio de la Universidad Carlos III. Hay 1000 butacas y, como podéis ver, estaban completamente llenas, más 200 y pico personas que se quedaron fuera. Este congreso ha sido un hito histórico y ha marcado un antes y un después en lo que a la coeducación se refiere en este país. Desde el año 90 no había habido un congreso de estas características, y nosotras pensamos que llegaría a ser esto cuando comenzamos a organizarlo. En la mesa podéis ver detrás a Miguel Ángel Arconada, Pilar Mayo, que este año vino con la consejera María Solana de Navarra para presentarnos su programa Escolae, Marina Subirati y Amparo Tomé, que son referentes en la coeducación en este país, Elena Fernández Treviño, Chis Oliveira, Carmen Ruiz de Puyo, Paqui Vega.
De este congreso salimos acuñando un término que fue el término de coemocionadas, porque, como digo, fue un hecho histórico. Nos habéis convocado aquí para hablar de sexismo y para ver cómo desde la coeducación podemos combatirlo. Me gustaría, bueno, pues aunque ya Carmen ha dicho un poco qué entiende por sexismo, nosotras desde la Asociación Clavico pues entendemos que efectivamente es un prejuicio, es un fundamento objetivo que sufren las personas en función de su sexo. ¿Cómo se concreta este sexismo? ¿Cómo lo vivimos las personas? En principio, aunque también, como decía Carmen, el sexismo lo pueden sufrir los varones, casi tiene una incidencia mayor en lo que son las mujeres, y para empezar, pues lo masculino se considera como lo universal. No hay una cosificación de las mujeres, donde las mujeres siempre somos objetos de la historia, o bien somos el ángel del hogar, o somos vasijas contenedoras, o somos objetos, nunca somos sujetos de la historia. El sexismo nos cosifica absolutamente. Nos cosifica a las mujeres e hipersexualiza a las niñas, donde ya podemos ver que en infantil las criaturas ya van vestidas, pues reproduciendo los estereotipos a los que la sociedad nos tiene acostumbrados, con maquillaje, ropa de... El techo de cristal que voy a contar respecto de lo que es la propia profesión de las mujeres. El sexismo es especialmente incisivo con el lenguaje. Ahí tenemos a la RAE, con los señoros que no nos dejan que incluyamos los términos cuando la lengua es algo que está completamente vivo. En definitiva, la infrarrepresentación de las mujeres es el resultado de este sexismo en el que vivimos, gracias a los atributos y a las creencias que nos han hecho creer estos agentes socializadores sobre mujeres y hombres, ¿no? Estos agentes, como decía Carmen, los medios de comunicación, la escuela, la familia, inoculan este virus en las criaturas y, por supuesto, como también Carmen decía, la coeducación es la vacuna. Si la coeducación es la vacuna, a mí sí que me gustaría también por centrar un poco qué entendemos por coeducación, porque como decía Almudena, a veces se confunde escuela mixta con coeducación y no tiene absolutamente nada que ver. En la escuela mixta se invisibiliza a las niñas porque se las incluye en el modelo masculino, nada más lejos de lo que supone la coeducación. La definición de coeducación que aquí aparece es de María Moreno Llaneza, mi compañera del año 2017, y como podéis leer vosotras mismas, pues coeducar significa educar a las niñas y a los niños al margen de todos los roles y los estereotipos que nos impone la sociedad, de manera que todas las personas tengan las mismas oportunidades y que no se marquen diferencias culturales por ser varón o por ser mujer. Por tanto, ¿de qué se va a ocupar la coeducación? Como bien decía Carmen, pues de eliminar los estereotipos, eliminar los roles de género, de visibilizar a las mujeres, de utilizar un lenguaje que no sea sexista, de las masculinidades igualitarias para intentar educar a los varones en una masculinidad que no sea hegemónica. Sí es cierto que aquí me gusta hacer una pequeña puntualización. Ahora hay una corriente de masculinidades igualitarias que estamos observando desde la asociación y a la que Miguel Ángel Larconada hacía referencia en este cuarto congreso, en la cuarta edición, donde pareciera que estas masculinidades igualitarias son como un nicho de mercado que se mercantiliza, más que coeducar, como que lleva otros fines. Hay que estar un poco alerta para evitar que esto ocurra. Desde luego, la coeducación se ocupa de la educación afectivo-sexual para evitar la posterior violencia de género. Si en el primer congreso de coeducación una de las conclusiones fue que teníamos que asociarnos para poder dar cabida a todas las socias y poder encauzar la coeducación de una manera más organizada, en el segundo congreso la conclusión que obtuvimos fue que necesitábamos un pacto de Estado para la coeducación, porque era urgente formar al profesorado. Si queremos hacer y combatir el sexismo y coeducar en igualdad, necesitamos estar formadas. El profesorado tiene que estar formado, no puede coeducar cualquiera. La coeducación no es un traje que tú te pones y que llegas a casa y te lo quitas. Es un proyecto político, es una manera de estar en el mundo, como diría Marina Zubirán, y para eso hay que formarse. Y hay una carencia absoluta
absoluta de formación del profesorado, tanto en la formación inicial como en la formación continua. En las universidades, en los másteres de formación del profesorado, a la coeducación ni está ni se la espera, y por supuesto en la formación continua tampoco, porque no hay una voluntad política. Ahora sí que está la LOMLOE, que parece que quizás aterrice, incluyendo la coeducación de verdad en el currículo, pero de momento no hay herramientas, está un poco la cosa ahí, vamos a ver en qué queda. De cualquier manera, todas las medidas que se han ido poniendo hasta el momento no dejan de ser medidas paliativas para la cronicidad de un sistema educativo que está enfermo. No sé si tengo tiempo, si acaso luego lo pongo después. Esto era un vídeo que quería que vierais, no lo voy a tocar para no liarla, donde bueno, se explicitaba de manera muy gráfica qué es lo que hacen la clase política respecto a la coeducación, donde se enzarzan en papeles y papeleos y leyes y más leyes, orgánicas o no, que al final no se cumplen, pero realmente lo que hace falta es la voluntad política. Toda la voluntad y la voluntariedad que tiene el profesorado a la hora de coeducar es toda la que le falta a la clase política, y hasta que no se pongan a ello de verdad y no dejen de vernos solo como votos cuando necesitan esos votos para las elecciones, hasta entonces no podremos tener una coeducación. Mientras que eso llega, tenemos que tener una metodología para coeducar en los centros, que es un poco para lo que nos habéis llamado, para que os contemos cómo de manera práctica estamos llevando a cabo la coeducación en las aulas. Aquí cambiaría un poco, si eres profesor o profesora que ya tienes tu plaza fija o estás como interina, para ver en esta fase de diagnóstico, que es la primera que tendríamos que hacer en un centro para poder empezar a coeducar, sería analizar qué prácticas hay ya coeducativas existentes en el centro, si hay o no las hay, en función de las que haya, programar una intervención y crear herramientas, utilizar herramientas, dependiendo del punto de partida en el que cada centro esté, no todos están en el mismo punto, digamos, ¿no? Y una vez que tengamos esto claro, pues habría que llevar a cabo este plan de trabajo. Básicamente porque hay que equilibrar las mochilas de género que el alumnado trae de casa. Las familias no están obligadas a educar en igualdad, como dice Marian Moreno Llaneza, pero el profesorado sí. Entonces hay que intentar equilibrar estas mochilas para deconstruir o eliminar, mejor que deconstruir, todos estos estereotipos de género. ¿Qué observamos? Cuando las compañeras de la asociación, después de que han cargado pilas en el Congreso, hemos compartido materiales, hemos debatido, contrastado y volvemos cada uno a nuestros centros, ¿qué hacemos? Pues mirar, lo primero es mirar y observar, porque todo educa, desde un gesto hasta la distribución de cargos del profesorado. ¿Qué lugar ocupan las mujeres en el organigrama del centro? ¿Cuántas directoras hay? ¿Cómo se informa a través de las cartas a las familias? ¿A quién van dirigidas las agendas? Padre, a la madre, a la familia. En la cartelería del centro todavía pone director y jefe de estudios o ya pone dirección y jefatura. La web está escrita con un lenguaje inclusivo. ¿Cómo interactúa el profesorado con el alumnado? No se habla igual con las chicas que con los chicos. A veces no se nota, pero ocurre. ¿Qué juegos o qué juguetes se utilizan? Si se dividen por rincones o no, si es en infantil, por ejemplo. Y el uso del espacio, ¿no? El uso de los espacios del patio. Una vez que hemos observado todo esto, pues vamos a comprobar que las mujeres no están en los libros de texto, que los chicos son los que normalmente controlan el centro del patio, a veces que las webs no son tan inclusivas, que la cartelería del centro no es todo lo igualitaria que debiera ser, y nos ponemos manos a la obra. No siempre se puede trabajar con el equipo educativo a nuestro favor, ni con el departamento en el que esté, sea de lengua, matemáticas, a nuestro favor, pero sí se puede trabajar porque el espacio de la clase es tu espacio y en ese momento sí que puedes hacer pequeñas acciones. María José Urruzola decía que teníamos que tener paciencia revolucionaria, no se puede siempre querer entrar en el aula y querer cambiar todo porque a veces se produce el efecto contrario. Pero sí se pueden revisar los libros de texto con el alumnado e ir viendo cuántas mujeres aparecen o cuántas no. No podemos olvidar que los libros de texto presentan un modelo androcéntrico, absolutamente, y que cuando no se utilizan también el currículo tiene ese modelo androcéntrico que hay que eliminar. Se trabaja sobre los prejuicios y los estereotipos de género que son tan importantes en todas las etapas educativas. Ya desde infantil se puede empezar a trabajar hasta primaria y secundaria. Por supuesto, trabajar la violencia de género también desde infantil o primaria.
porque es ahí donde se gesta. Eclosiona en todo su esplendor, digamos, en la adolescencia. Pero digamos que la violencia de género empieza ya a gestarse pues, cuando un niño le levanta la falda a una niña en el patio del recreo y te vas a quejar a la cuidadora y te dicen, anda, eso es que le gustas, no pasa nada. Eso es violencia de género ya y muchas veces no se trata de esta manera. Por supuesto, creando una biblioteca coeducativa, feminista, y quizá ya con los grupos del segundo ciclo de la ESO, bachillerato, empezar a conocer las genealogías femeninas, introducir la historia del feminismo. También hay que trabajar con, como digo, con la violencia de género. La escalera de Pepa y Pepe de Carmen Ruiz de Puyo es un recurso muy potente que utiliza Carmen y que utilizamos en la escuela, en los institutos del profesorado, porque llega muy bien al alumnado. Talleres o sobre todo en tutorías, ¿no? Siempre viene muy bien en las tutorías poder hablar de estas relaciones afectivo-sexuales, sobre la corresponsabilidad. Si no se puede trabajar en un nivel superior, siempre queda realizar actividades en los días señalados, el 8M, el 25N, por supuesto la concurrencia de las familias. La coeducación sin las familias no llegará a estar tampoco plenamente incluida en los institutos. Las jornadas leoninas de las familias a veces no ayudan a que se pueda estar en las reuniones, pero se pueden buscar momentos, sobre todo en primaria, en infantil, en el primer ciclo de la ESO, cuando les vamos a entregar las notas, se puede hacer una reunión y en ese momento pues ya darles algunas pinceladas de lo que sería la coeducación. Ya cuando son más mayores, en el segundo ciclo, se pueden hacer grupos coordinados en las escuelas. De hecho, es lo que las compañeras nos cuentan que están haciendo en sus institutos a lo largo de toda la geografía española, porque además el trabajo entre iguales constituye siempre una herramienta muy poderosa para trabajar en equipo, porque al alumnado hay que escucharle. Está muy bien que nosotros le demos las charlas, que les demos los talleres, pero también tenemos que escuchar qué nos quieren contar. El alumnado quiere hablar, nos quiere contar. Ellos nos cuentan la realidad que están viviendo en sus casas, en la calle, con el TikTok. Para ellos Internet es Dios, no lo privan, creen todo lo que aparece en Internet. Y es labor nuestra de construir y hacerles que tengan un pensamiento crítico sobre todas las redes sociales. Materiales, tenemos muchos de las compañeras, trabajamos, como digo, a nivel nacional en todos los institutos. En este cuarto congreso, por ejemplo, ha estado Estela Moreno con su Pepuca, el monstruo al que le robaron la sonrisa para infantil. Ahora está seleccionada por el documental para unos premios porque está siendo muy efectiva con el alumnado más joven. Super Lola de Gema Otero, también un recurso súper interesante. Vanessa Rodríguez Pascual trabaja desde la educación no formal, que es muy importante y no debemos olvidarla también, desde Zaragoza, y tiene un equipo muy potente que también está trabajando con el alumnado y con muy buenos resultados. Las compañeras de Cuéntame un cuadro han estado también ahora en el cuarto congreso y bueno, luego hablará nuestra compañera sobre arte, pero ellas también llegan a los institutos y a través del arte les hacen ver al alumnado todo el sexismo que existe, bueno, pues ya vamos a hablar desde la mitología, por ejemplo. Cortos por la diversidad, Paqui Méndez desde Valencia también está trabajando a través de la imagen con cortos que también están recibiendo premios y también son muy potentes. Pelusa Violeta es un libro que acaba de escribir nuestra compañera Beatriz Ubago, donde ella trabaja con FP, es profesora de educación infantil y bueno, pues nos cuenta, por ejemplo, que solamente hay un muchacho en su clase y todo lo demás son chicas. Muy importante tener en cuenta las profesiones feminizadas y las profesiones masculinizadas, cuando para nada tienen que tener esta división, obviamente, ¿no? Ahí están todo el trabajo que intentamos hacer con la STEM para que las muchachas también puedan trabajar y estudiar profesiones como matemáticas o físicas, que vamos, pueden hacer lo que quieran. Por supuesto, la web de mi compañera Marian Moreno, que tiene montones de materiales con 30 años de trabajo detrás. Yolanda, ¿puedes ir terminando, por favor? Sí, y luego ya concretamos propuestas, ¿vale? Sí. Y por último, el trabajo de Ana López Navajas,
Esto es un proyecto a nivel internacional que están pidiendo ahora mismo ayuda de profesorado, donde van a incluir a todas las mujeres del currículo. Es a nivel internacional, Women Legacy, lo podéis buscar y es tremendo. Para terminar, nada, muchas gracias por vuestra atención y solamente decir esto, que hay que apostar por la coeducación. Quien no educa en igualdad, educa en la desigualdad. Eso que no puede ser. Nada más, muchas gracias. Creo Pues que me ha ajustado bien a tiempo, ¿no? Bueno, luego tenemos el turno ese, a ver si Carmen puede terminar con las propuestas, que estaba haciendo bastante generales, y entre todas, por lo menos, ver qué propuestas son las que podemos elevar para cumplir con esta recomendación del Consejo de Europa. De acuerdo. Le toca su turno ahora a Miriam Valera, que es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Santiago, y que también ha cursado un máster interdisciplinar en Literatura, Historia y Arte de la Edad Media. También tiene un máster en Escritura Creativa por Hotel Kafka y ha escrito sobre género y arte en la revista digital Emmental y es cofundadora y coordinadora general en La Roldana. La Roldana es una plataforma que trabaja por la inclusión de las mujeres artistas en el currículum educativo. Las mujeres artistas brillan por su ausencia en el currículum educativo, como brillan por su ausencia las mujeres en casi todos los currículos, ¿no? Y bueno, pues nos va a contar también pues un poco cómo están trabajando desde La Roldana para intentar que los currícula incluyan a las mujeres y podamos así rompiendo ese estereotipo de género de que ellos son los que crean y nosotras las que contemplamos lo que ellos han creado. Y me parece muy interesante pues que nos hable un poco de cómo van trabajando en este aspecto. Y lo único, pues bueno, aunque luego volvería a lamentar la ausencia de las compañeras que trabajan en disciplinas científicas, pues porque no han podido venir las promotoras del fomento de las disciplinas STEM en las niñas. Así que tienes la palabra, Miriam, y adelante. Hola, nada, buenas tardes a todas. Muchas gracias por invitarnos a La Roldana Plataforma a participar en esta charla. Estamos encantadas de estar aquí. Hablo en mi nombre y también el de todas las roldanas, todas mis compañeras, que bueno, para nosotros somos una plataforma muy joven y es todo, bueno, un logro, ¿no?, que nos puedan tener en cuenta para este tipo de actividades y estamos encantadas. Yo no os voy a compartir pantalla porque no he podido preparar un PowerPoint por cuestiones médicas personales, ¿no?, que acabo de salir de quirófano prácticamente, pero os voy a contar lo que estamos haciendo desde nuestra plataforma, que creo que es un modelo de trabajo que lleva un poco a término las explicaciones teóricas que nos acaban de dar las compañeras, ¿no?, y que lo estamos intentando llevar directamente a las aulas. Bueno, primero, ¿qué es La Roldana Plataforma, ¿no? Nosotros somos una plataforma que nacemos en febrero de este mismo año. En noviembre yo estaba en mi casa, yo estoy estudiando las oposiciones para ser profesora, ¿no?, y estudiando el currículum, repasándolo y tal, notaba esa ausencia de mujeres. Las mujeres no aparecían por ninguna parte y un día, un poco llevada ya por la desesperación, realmente me lancé a abrir una página en change.org donde pedía la inclusión de mujeres artistas en el currículum educativo, porque la asignatura de Historia del Arte, que es, bueno, es una de las que puedo dar con mi especialidad, revisando y revisando el currículo, comprobaba que no había ninguna mujer. O sea, los alumnos y las alumnas que cursaban esta asignatura no estudiaban si su profesor o profesora no mostraba interés por ampliar, ¿no?, un poco el campo de lo que es el currículo educativo, pues no iban a estudiar a ninguna mujer directamente. Podrían entrar y salir de esa asignatura pensando que las mujeres no, a lo largo de la historia, no se les había ocurrido coger un cincel o un pincel o darse a la creación, lo cual, por supuesto, me parecía muy grave.
En el momento que lanzamos, bueno, que lancé, esto fue a modo personal, esta petición, hubo una avalancha de compañeras que se sintieron identificadas, entre ellas una muy especial, que es Montse Amorós, que es la compañera con la que creamos la plataforma, ¿no? Ella, bueno, se sintió muy identificada con esta petición, con esta necesidad de incluir a las mujeres en la educación, en el campo de las humanidades, y decidimos unirnos y hacer una petición colectiva y un trabajo colectivo porque nos parecía muy interesante de esta forma poder, digamos, bueno, reivindicar esto, pero ya no de un modo personal, ¿no? Sino que fuera un grupo de mujeres, porque al final somos prácticamente todas mujeres, aunque por suerte tenemos también hombres que están involucrados en la plataforma, y así fue como, bueno, un poquito nació la Roldana, que además le hemos puesto el nombre de lo que es la primera escultora oficial en España, ¿no? Que no se estudia, una vez más, voy a recalcarlo, en el currículum educativo. Tenemos a una gran escultora, una gran mujer, que está completamente ninguneada y que no se le menciona. A raíz de crear la plataforma nos dimos cuenta que realmente esto era como un palpitar o un sentir común, ¿no? que había, que muchas mujeres echábamos de menos la ausencia, o sea, bueno, que hubiera, sentirnos representadas en la educación. Entonces, nos pusimos a estudiar un poco la forma, cómo podíamos hacer para intentar presionar de alguna forma al gobierno o al Consejo Escolar de Estado, para intentar cambiar el currículum. ¿Por qué? Porque nosotras pensábamos que cambiando el currículum educativo era la única forma posible de visibilizar a esta otra mitad de la historia y de la historia del arte que se había dejado completamente olvidada. Nuestra teoría era, si los chicos y las chicas comienzan a estudiar una historia igualitaria en la que se respeta del mismo modo tanto a hombres como mujeres, a creadores como a creadoras, en el futuro esos alumnos y esas alumnas no tendrán que deconstruir su discurso tal y como estamos haciendo nosotras, ¿no? Que estamos, digamos, olvidando todo lo que hemos estudiado para poder volver a reconstruirlo por encima. Bueno, la forma que nos pareció más correcta era creando primero unos catálogos. Digamos, estudiamos en profundidad el currículum educativo y comprobamos que no solo era una ausencia de mujeres, ¿no?, en la educación, sino que las pocas mujeres que se estudian sin perspectiva de género. Esto es, en la asignatura de historia que acabo de mencionar, hay 0 mujeres en el currículum educativo, ¿no? Esto es dramático. Pero en las asignaturas en las que la presencia de mujeres es un poquito mayor, como son las nuevas asignaturas de creación de Fundamentos Artísticos 1 y Fundamentos Artísticos 2, que se estudian, digamos, en el bachillerato de artístico, no en el de humanidades, son asignaturas de nueva creación, que si no recuerdo mal son en el 2015-2016, y ahí, bueno, podemos ver que alguna mujer se va incluyendo. ¿Cuál es el problema? Que a la hora de estudiar a estas mujeres tampoco se aplica una perspectiva de género, sino que se las compara, voy a citarse textualmente, ¿no? Una de los epígrafes que nos encontramos estudiando el currículo educativo era: compara a las pintoras impresionistas con sus homónimos masculinos. Claro, cuando planteamos de este modo la inclusión de las mujeres en la historia del arte, estamos fracasando catastróficamente, porque no estamos abogando por una comparación. Nosotros lo que queremos es una inclusión real en el discurso. Lo que decidimos fue, por un lado, atacar, entre comillas, ¿no? Bueno, digamos, poner el punto de mira en el currículum educativo, pero también atajar un poco la situación creando unos catálogos donde
los profesores y las profesoras pudieran echar mano de ellos e incluir a las mujeres en sus temarios. Esto es, cuando miramos los libros de texto, sí tenemos la suerte de encontrarnos a alguna mujer, y hablo de historia del arte porque es mi campo, pero esto está claro que pasa también en historia, en literatura y en todas las asignaturas de humanidades, ¿no? Os parece que del golpe y plumazo han borrado completamente a la mitad de la humanidad, no se estudia. Entonces, cuando aparece en los libros de texto, somos un epígrafe aparte, somos una introducción general, ¿no? Las mujeres que crearon en la historia. El otro día una compañera decía, encontré un libro de texto que va a hablar de mujeres, mirar el índice. Y ahí se quedaba. No, en ningún otro tema aparecía una mujer, no, solamente en el índice había una introducción que decía las mujeres en la historia del arte. Esa introducción era un párrafo. Las mujeres también aparecieron en la historia del arte. También fueron creadoras de la historia del arte. Y en ningún tema más aparecía ninguna mujer en el texto acompañando a sus homónimos masculinos, ¿no? Sino que siempre somos epígrafes, introducciones, tal. Entonces, nos pareció muy interesante que realmente, aunque la ley pudiera tardar en cambiar, sí que se empezara a hablar de esta falta de mujeres, y sí que los profesores y las profesoras tuvieran a su disposición un material donde no tuvieran, porque conocemos que el trabajo de los profesores está muy milimetrado, ¿no? El currículum ya es muy extenso, pero sí que tuvieran ese poder de decir, voy a imprimirme esta página que esta plataforma de mujeres ha lanzado, y voy a meter en el medio de mi discurso pues, a un artista, ¿no? Estoy explicando el barroco, pues junto a Caravaggio voy a explicar a Artemisia Gentileschi. Estos materiales tuvimos la suerte de, bueno, seguimos dándole bombo a la petición, alcanzamos las 60.000 firmas en Change.org, y junto con estos catálogos, que denominamos los catálogos de las imprescindibles, ¿no? Porque nos parecía increíble que esas artistas que habían cambiado el rumbo de la historia del arte no aparecieran en el currículum educativo. Junto con estos materiales tuvimos la suerte de poder presentárselo al Ministerio de Educación. Tuvimos una reunión con estos chicos, eran los vocales de igualdad y el vocal de educación, y bueno, conseguimos presentarles, nos explicaron el modelo educativo que tiene el nuevo currículum, y realmente se quedaron impresionados por los materiales que habíamos preparado y tal. Pero yo, sinceramente, creo que el éxito de la plataforma se mide en hechos, ¿no? En los hechos, y no tanto en el currículo que ahora estamos a punto de sacar, sino que hemos comprobado que ya el año pasado, en las pruebas de acceso al profesorado, han aparecido de golpe y porrazo numerosas obras de mujeres artistas. ¿Qué significa esto? Que los próximos años, que los futuros profesores y profesoras estén preparando sus oposiciones, se tendrán que estudiar a estas mujeres porque pueden caer en examen, ¿no? Entonces, por una parte, los exámenes de EBAU. ¿Qué pasa? Que también se está empezando a incluir a las mujeres artistas. Esto nos parece pues todo un logro, ¿no? Porque si los profesores y las profesoras están obligados a darlas, porque pueden caer en el examen. Y esto es súper importante porque si
si no están ahí en esas pruebas reales, o sea, en esas pruebas que es al final en lo que se ciñen los estudios de segundo de bachillerato, como conocéis, bueno, lo conocen las compañeras que son profesoras, los materiales al final no se acaban dando. Entonces, bueno, tenemos muy buenas noticias desde la Comunidad Autónoma de Galicia, donde se han incluido por fin 8, si no me equivoco, 8 mujeres en estas pruebas, ¿no? Y esto es todo un logro, porque de 0 a 8 es muchísimo. Y tenemos constancia de que en otras comunidades autónomas se están incluyendo también, lo que pasa es que todavía no es oficial, pero sí compañeras que tenemos dentro de los órganos que están preparando estos exámenes, ya nos están dando el chivatazo de chicas, me han dejado incluir a tal artista o tal otra. Bueno, para nosotras esto es todo un éxito, digamos, ¿no? Porque, bueno, somos una asociación muy nueva, trabajamos de una forma completamente horizontal, prácticamente son chicas muy jóvenes que acaban de acabar la carrera, que de hecho están viendo que en sus propias universidades no les han facilitado el conocimiento de las artistas y se tienen que formar ellas por otra parte, ¿no? Y bueno, para todas es una satisfacción y un éxito ver que en los institutos se empieza a meter la patita. El segundo problema, que ahora acabamos de tener nosotras nuestra reunión de la Roldana, ¿no? Un poco para reenfocar la plataforma. Miriam, Ya estoy acabando. Por eso, que tenemos que ir a las segundas rondas y concretar propuestas. Sí, es la formación al profesorado, ¿no? Una vez conseguida esta inclusión de las mujeres en los currículos educativos, pues nuestra intención es lanzar cursos de formación al profesorado porque entendemos que realmente todo esto a los profesores y a las profesoras les viene a muchos, ¿no? Les viene muy de nuevo, porque si te incluyen unos temarios nuevos es muy complicado el actualizarse y el ponerse. Entonces, creemos que es, bueno, prácticamente entraría dentro de las propuestas, ¿no? El aplicar la perspectiva de género tanto a las materias de humanidades como a la explicación de los propios cuadros y supongo que en literatura pasará igual en la explicación de las obras y tal, ¿no? Pero bueno, si queréis esto lo podemos dejar para las propuestas y lo hacemos con las compañeras ya. Vale, pues muchas gracias, porque además es un testimonio muy vivo y muy directo de cómo desde la presión y la organización pues se puede hacer cambiar las mentalidades de quienes hacen los currícula y poder ir introduciendo nuestra participación en la historia, que es fundamental, ya sea la historia del arte o la historia en sentido más amplio. Bueno, en literatura pues también sucede lo mismo. Yo el curso pasado impartí literatura universal y tuve que hacer un monográfico de las novelistas inglesas del 19. Me parecía increíble que no se dedicara a las grandes novelistas inglesas, que además son las que dan la fuente de la mayoría de las películas de éxito, porque hay que relacionarlo. Y resulta que las hermanas Bronte eran un cuadradito en el libro de texto, Jane Austen lo mismo, Mary Shelley pues era la mujer de Peter Shelley que escribió Frankenstein, o sea, terrible, pero bueno, en eso estamos, pero ahora vamos a ver cómo podemos, entre las personas que estamos aquí, y si hay alguna aportación en el chat, pues también la podemos recoger, concretar una serie de propuestas que podríamos enviar o tener como conclusiones de este encuentro. Y le devuelvo la palabra a Carmen, que además la he dejado cortada justo cuando ya estaba hablando de propuestas bastante generales, que está pues como cierre de su propia intervención. Carmen, todo tuyo. Sí, bueno. La verdad es que no te había entendido al principio y pensé que habíamos quedado en que lo hacíamos todo y luego hacíamos debate. No tenía en la cabeza que tenía que cortar con las propuestas, pero bueno, no pasa nada, me cortaste tú, no pasa absolutamente nada. Sigo entonces con mi presentación. A ver, estaba aquí,
estaba... Ah, no, perdón, que lo que he hecho ha sido, sacarlo yo en mi pantalla, pero no en la vuestra, claro. O sea, compartir estabas ya pantalla. planteando lo de... Compartir pantalla, sí, compartir pantalla, compartir. Vale, aquí estábamos, ¿verdad? Sí, Yo creo en lo de la que... escuela inclusiva, cambiar currículos. Aquí te habías quedado, sí. Sí, aquí. Vale, habíamos hablado de los objetivos, ¿no? Había centrado estos objetivos y iba a empezar ya a hablar de medidas persiguiendo estos objetivos en los que de alguna manera centro la coeducación, ¿no? Bien, la cuestión primera que decía era el tema de la escuela inclusiva, atención a la diversidad. Es decir, que el sistema educativo debe reconocer, debe respetar y debe atender a la diversidad de personas que lo componen. No solamente es el alumnado, fundamentalmente el alumnado, por supuesto que es a quien va dirigido, pero la escuela con mayúsculas, ¿no? Es decir, el sistema educativo. Cuando hablo de escuela normalmente me refiero al sistema educativo, ¿no? A la institución, ¿no? Es decir, a todas las etapas educativas, no solamente a la primaria, por supuesto. Digo, está formada por profesorado, por las familias incluso, ¿no? Es decir, que la comunidad educativa, ¿no? En un sentido amplio, ¿no? Es diversa. Es diversa en relación con los sexos, en relación con las etnias. Cada vez más en España tenemos inmigración y hay etnias diferentes, ¿no? Orígenes diferentes, distintas capacidades de las personas, distintos contextos económicos sociales, es decir, que las personas somos diversas y que la escuela, insisto en ese sentido amplio, ¿no? Del sistema educativo, no puede estar pensada solo desde un estereotipo de persona, si queréis, principal. No, la diversidad es grande, ¿no? Entonces, la escuela debe incluir toda esa diversidad y debe atenderla y debe fomentarla y como un valor positivo, ¿no? Precisamente buscando el respeto, la convivencia entre todas las personas. Yo creo que eso es un elemento que debe ser fundamental en las sociedades democráticas, ¿no? Un segundo aspecto, una segunda medida, ¿no? Sería el lenguaje no sexista o lo que es lo mismo, el lenguaje inclusivo, que evidentemente está vinculado con lo anterior. Una escuela inclusiva debe tener un lenguaje que incluya a las personas, a todas las personas, a toda la diversidad de personas, que todas las personas que están ahí se sientan nombradas. Es importante, muchas veces se ha dicho, ¿no? Lo que no se nombra no existe. Es evidente que las mujeres de eso sabemos mucho, ¿no? Con el masculino este genérico que pretende englobar a todos y a todas. Yo creo que estamos consiguiendo, ¿no? Estamos consiguiendo, yo creo, avanzar en ese aspecto y por lo menos en los ámbitos más formales. No voy a hablar de la vida cotidiana, que es más difícil, es el tema este del doblete, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en los ámbitos más formales creo que cada vez está más impuesta la necesidad de nombrar a las mujeres. Y en estos momentos surgen nuevos colectivos que también quieren ser nombrados, ¿no? Quien reclama ese final en es, ¿no? En ese es neutro que no es ni os ni as. Bueno, yo creo que tienen derecho también a ser nombrados. Yo no estoy acostumbrado a utilizarlo, pero seguramente igual que utilizamos el masculino y el femenino, llegaremos a nombrar también en la medida en que este grupo de personas pues, logre también imponerse socialmente o que se le reconozca socialmente, ¿no? Bien. Otro aspecto que estamos hablando todas de ello, ¿no? Ha hablado Yolanda y ha hablado también ahora Miriam, ¿no? Es el tema de los currículos. Yo desde mi trabajo como que antes citaba Almudena, como de la Secretaría de la Mujer de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, ya hicimos hace tiempo ya 2 publicaciones en la línea que estaba planteando Miriam, ¿no? En este caso hicimos una con las mujeres y las matemáticas, y otra con las mujeres y la lengua y literatura castellanas. Ahí están en la página web de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, o sea que quien quiera puede utilizarlo, ¿no? Aparte lo hicimos también en papel, pero bueno, está colgado en la web, donde pretendíamos eso, visibilizar a las mujeres. Titulábamos la colección Aportaciones de las mujeres
En un caso a las matemáticas, en otro caso a la lengua y literatura. Pretendíamos continuar con todas las demás asignaturas de la secundaria, pero bueno, nos quedamos ahí por problemas económicos y de falta de apoyo institucional. Bien, la cuestión es que ahora estamos en este momento, ¿no? O sea, ya sabéis que después de la nueva ley educativa, después de la LOE, que reforma la LOE, ¿no? El Ministerio está planteando nuevos currículos educativos, ¿no? De todo el mundo era consciente, ¿no? De que, digo todo el mundo vinculado al ámbito educativo, ¿no? Consciente de que los currículos actuales no sirven, que están absolutamente desfasados, que no responden a las necesidades de los estudiantes de hoy y que es necesario cambiar esos currículos. Ahora se está en ello. Creo que es importantísimo que esos currículos partan de cuáles son las necesidades de los estudiantes de hoy. Y desde luego, en esas necesidades, una muy fundamental creo que es el atender a las relaciones entre las personas. El mundo de la sociedad ha cambiado mucho, las relaciones entre los sexos han cambiado mucho, las chicas y los chicos se relacionan ya de otra manera, en muchos casos los chicos no saben cómo actuar o las chicas no saben cómo actuar. Atender a esa necesaria relación social entre los sexos creo que es fundamental por parte de los currículos. Yo creo que ahí hay un importante papel que se tiene que cumplir. Y desde luego lo que planteo ahí, visibilizar a las mujeres, que es lo que está planteando Miriam, claro, recoger sus aportaciones. Y quiero recoger una cuestión. Las mujeres han hecho aportaciones a lo largo de la historia en todas las ramas del saber, en todas, ¿eh? Y ya hay suficientes estudios que lo demuestran, ¿no? Que si no se conocen a las mujeres es porque no se ha querido, porque se las ha escondido, pero que ahí están, ahí estamos. Pero quiero hacer hincapié también en una rama del saber que desde luego es de la exclusividad femenina, que es el ámbito doméstico. Y eso también tiene que aparecer en los currículos educativos. Para la autonomía de las personas es fundamental que alguien sepa coserse un botón, por ejemplo, o que alguien sepa cocinar. Es decir, el ámbito, o limpiar, ¿no? Es decir, el ámbito doméstico, que es, ya digo, de la exclusividad, ha sido de la exclusividad de las mujeres, tiene que dársele también categoría de saber. Y es importante para dar valor a las mujeres que esa parte de la actividad social forme parte del ámbito educativo, porque si no se estudia es que no vale, es que no importa. Yo creo que hay que estudiarlo. Creo que hay ejemplos muy importantes, ¿no? En este sentido, por ejemplo, de algunas personas, profesoras de física, alguna amiga mía, ¿no? que daba la clase de física a partir de recetas de cocina, porque perfectamente se puede estudiar la química y la física a partir de la cocina. Y creo que eso es valorar el ámbito doméstico y valorar a las mujeres. Creo que eso es muy importante. Bien. Otro aspecto en la educación afectivo-sexual, también habéis hablado de ella, ¿no? La nueva ley, la LOE, lo recoge. Creo que es importante. Pero cuidado porque aquí tenemos, como siempre, a la derecha enseñando las uñas, porque no les gusta. Ya sabéis la idea esta del PIN parental que plantea algún partido político, ¿no? Y no solamente el PIN parental, que es lo más extremo, pero también con muchas reticencias a esto. Fijaros qué curioso. El decreto, la propuesta de decreto de enseñanzas, de contenidos de enseñanzas mínimas del infantil, que ya estamos trabajando también en el Consejo Escolar del Estado ahora el de primaria, pero el de infantil ya hemos tenido, ya ha pasado el momento de enmiendas y tal que hemos hecho. Fijaros, ese decreto de enseñanzas mínimas de infantil reconoce que en la etapa de infantil es donde los niños y niñas descubren la sexualidad. Lo dice el propio decreto. Pero luego se olvida de meter la educación afectivo-sexual como un contenido básico, de aprendizaje básico, curioso. ¿Y esto a qué responde? Pues a una imposición de la derecha. Para evitar un enfrentamiento con la derecha, no recoge la educación afectivo-sexual en infantil. Bueno, esto creo que es grave.
nosotros hemos hecho enmiendas en este sentido en el Consejo Escolar del Estado, veremos a ver si el Ministerio lo recoge, porque reconocer que se aprende, ¿no? que se despierta la sexualidad en esa etapa y no plantear que deba educarse en este tema, me parece fatal, me parece horrible, ¿no? Bien, otra cuestión es la orientación académica y profesional sin estereotipos. En estos momentos, todavía, bueno, por supuesto las enseñanzas, el bachillerato, las modalidades de bachillerato, cada vez menos, pero todavía siguen estando segregadas, es decir, hay más chicos en unas ramas y más chicas en otras, pero menos. Ahí yo creo que se está avanzando bastante. Pero es muy significativo lo que pasa en la FP tanto de grado medio como de grado superior. En estos momentos siguen siendo ramas masculinizadas las de siempre. Es decir, los chicos siguen estando en informática, bueno, peligrosamente informática, porque claro, la informática es, en fin, en la sociedad actual y del futuro, absolutamente imprescindible, ¿no? Bueno, se puede aprender informática no solamente en una FP, en la rama de informática de FP, por supuesto, se aprende de otras maneras también, ¿no? Pero es muy significativo que en la rama de informática de la FP, de grado medio, hay un 8% de alumnas. Un 8% de alumnas frente al 90 y tantos de chicos, ¿no? Los chicos siguen estando en las ramas masculinizadas, ya digo, informática y comunicaciones o imagen y sonido, y las chicas siguen ocupando mayoritariamente las ramas sanitaria, de imagen personal o textil, confección y piel. Es decir, lo de siempre, lo de siempre. Entonces, claro, si el sistema educativo no está corrigiendo eso que nos viene de atrás, pues el mercado laboral va a seguir estando claramente segregado como hasta ahora. Y cuidado porque, claro, las ramas de FP donde están los chicos son las que conducen a los empleos de más calidad, de más valoración social y económica. Y las chicas siguen quedándose en los empleos que socialmente están menos valorados. Es decir, que es un problema. El sistema educativo debería colaborar también con los cambios en el mercado laboral. Bien, otro elemento, otro aspecto sería la organización igualitaria. Con organización igualitaria me refiero... Carmen, son las 7:15. Voy rápido. Por eso, voy rápido, para venga. que podamos también contestar alguna pregunta que nos están haciendo por el chat. Vale, con esto me refiero por supuesto, no puede haber una plantilla feminizada en un centro y el equipo directivo estar masculinizado, es decir, la organización del propio profesorado. Pero me refiero también a la organización de los patios, a que el patio de recreo no puede ser del exclusivo dominio del fútbol y los chicos, sino que hay que repartirlo. Me refiero a los pasillos, me refiero a los aseos, es decir, organización escolar que busque la igualdad en su conjunto. Bueno, y algo que también habéis citado y que no me voy a detener mucho más, que es la formación del profesorado y los demás profesionales de la educación. El profesorado y los profesionales educativos tienen que estar sensibilizados con los problemas sociales, por supuesto con los problemas de discriminación de las mujeres y tener recursos y formación suficientes para atenderlos, ¿no? Y acabo con esto. No sé si vosotras veis lo que tengo a la derecha, porque yo no lo veo porque tengo las imágenes. Es el panel. Vale, pues vemos a los niños en el patio. Vale, lo que pone a la derecha que está tapado es escuela mixta. Y lo dejo para el final porque en estos momentos de nuevo vuelve a estar en cuestión la escuela mixta. Ya sabéis que la nueva ley educativa insiste más que antes en la necesidad de mezclar a chicos y chicas en las aulas. Lo que hasta ahora no se hacía, porque no se hacía, vaya, no voy a detenerme que no tengo tiempo. Ahora se insiste y se dice que para tener un concierto, que un centro esté concertado, se necesita tener una escuela mixta. Bueno, esto me parece importantísimo, es un paso tremendo, pero las diferentes instituciones, la derecha, los obispos, el Opus Dei, por supuesto, demás instituciones retrógradas de siempre han puesto el grito en el cielo, nunca mejor dicho, contra esta nueva ley,
porque se quedarían sin concierto educativo. Bueno, esto me parece tremendo. Incluso hemos llegado hasta que salió la noticia de que el Tribunal Constitucional podría darles la razón, lo cual ya es muchísimo más grave. Es decir, lo que para mí es constitucional es la igualdad y la convivencia. Eso es constitucional. Desde luego, no puede ser constitucional en absoluto el obligar a subvencionar, a concertar la escuela que segrega a chicos y chicas. Y, por supuesto, una escuela segregada, una escuela que separa a chicos y chicas, es imposible que los anteriores aspectos de los que yo he hablado, escuela inclusiva, lenguaje inclusivo, orientación no estereotipada, etcétera, etcétera, es imposible que eso se dé en una escuela segregada. Así que acabo con el lema que da origen a este debate: movilicémonos contra el sexismo y contra los intentos de supervivencia. Creo que estamos en un momento crucial para eso y que no podemos dejar pasar que esta ley, que tiene elementos muy positivos en relación con la igualdad entre los sexos, no podemos evitar que se aplique. Creo que hay que defenderla con uñas y dientes. Venga, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carmen, porque también en este cierre que has hecho, pues has ido recogiendo cuestiones que han ido saliendo en las otras intervenciones de cara pues a las aportaciones. Creo que hay algo en lo que hay un acuerdo unánime, que es la necesidad de una revisión de los currícula, y me imagino que los currícula que hay en otros países europeos pues no serán muy diferentes de los que tenemos. Por lo menos los que yo conozco también son currícula desde un punto de vista androcentrista, y con bastante abandono de lo que es la participación y la importancia e influencia que tenemos las mujeres también en la historia y en el devenir. El tema de la educación afectivo-sexual es fundamental. El tema del uso de los patios, que es algo que es lo que realmente define cuando hay coeducación muchas veces, por lo que hemos comentado antes. Por supuesto, escuela mixta, sí, pero escuela mixta coeducativa. Pero la escuela, desde las escuelas segregadas difícilmente pueden educar en la igualdad, ¿no? Y muy interesante lo de también intentar que desde Europa se fomente y se potencie en la formación profesional, pues el que haya una verdadera acceso de hombres y mujeres a las diferentes ramas, a ver si conseguimos evitar estas ramas masculinizadas. Todo lo que has comentado y lo habéis comentado también de formación del profesorado es fundamental. Si el profesorado no tenemos formación, difícilmente vamos a poder trabajar con nuestros alumnos desde un punto de vista inclusivo, curricular y no solo curricularmente. Y la educación afectivo-sexual. Tenemos una pregunta que en el chat sobre el tema de la diversidad. Evidentemente el género es un constructo social, eso lo sabemos, y hoy en día también está con todo el tema género, sexo, todo el debate abierto que hay. Y hay una compañera que nos ha puesto que, os lo leo textualmente, diversas en relación con los sexos. Sí, es diversa en relación con las orientaciones sexuales, pero en cuanto al sexo, este es binario, solo hay dos sexos. Ahí lo dejo. Evidentemente, una escuela, estamos hablando de escuela no sexista, tenemos todo el debate que hay ahora mismo de género binario, género no binario. Carmen en su intervención ha hablado de sí, lenguaje inclusivo con otros. Es evidente que este debate está ahí abierto, pero es un debate que, y aquí sí que me voy a mojar y voy a dar mi opinión, creo que tenemos mucho para conseguir una escuela no sexista, en la que de momento, y todavía las mujeres tenemos mucho por lo que pelear en la escuela, como para meternos en debates que ahora mismo podrían distraernos de lo que es fundamental, que es claro, fundamental para mí en el sentido de que cada persona puede tener la orientación sexual que quiera, la identidad de género que quiera,
pero lo que está claro es que las que han faltado en la escuela y el discurso que ha faltado en la escuela es el discurso femenino, es el discurso de las mujeres. Pero bueno, si alguna de vosotras queréis contestar a esta pregunta que nos han hecho, tenemos también una compañera que desde Chile nos saluda desde Chile. Muchísimas gracias por haberte conectado desde Chile, que escribió un libro para niños y niñas de 4 a 12 años, que va acompañado de un manual para profesorado y que se llama Piel Violeta y que va encaminado a prevenir la violencia de género desde la más tierna infancia, ¿no? Pues bueno, están... bueno, pues aquí si queréis compartir el enlace para que podamos echar un vistazo sería genial. Esto lo ha puesto el lobby para que Rosana, si nos quiere mandar, nos ha mandado el enlace, lo tenéis todas en el chat, es www.pielvioleta.com por si queréis conocer y echar un vistazo a este material que nos ofrece Rosana desde Chile. Y bueno, pues si alguna queréis contestar a la compañera de diversas en relación con los sexos. Bueno, yo que si puedo, que ya que planteé yo el asunto, bueno, yo creo que yo he querido plantear un concepto de coeducación que tiene como objetivo, y lo he dicho, fundamentalmente las mujeres, que somos la mitad de la humanidad y que estamos discriminadas por el hecho de ser mujeres, ¿no? Clarísimamente, y es pues el colectivo principal, ¿no? Pero yo creo que el sistema este que llamamos patriarcal, heterosexista, en fin, este tipo de conceptos que utilizamos, ¿no? Tiene otros afectados y no solamente las mujeres, ¿no? Tiene como afectados pues a las personas, a gays, lesbianas, etcétera. Es decir, que se plantea como un sistema heterosexual, ¿no? Entonces, claro que las personas con gays, lesbianas están discriminados por no cada vez menos. Yo creo que estamos consiguiendo cosas y este país es uno de los más avanzados en ese sentido y el matrimonio igualitario lo tenemos desde hace tiempo. Es decir que, bueno, pero una cosa es eso y otra cosa es que socialmente, cotidianamente, estas personas estén toleradas. La homofobia estamos viendo que crece últimamente, ¿no? Se está saliendo en la prensa todos los días y por tanto yo creo que es necesario una buena dosis de educación y de respeto hacia personas de las diferentes opciones sexuales. Pero además también hay, yo creo que no tiene sentido negarlo porque ahí está, ¿no? Personas que no se sienten ni hombres ni mujeres. Es decir, que son por eso hablamos de género no binario y que reclaman. Ayer precisamente, creo que fue ayer, una entrevista en El Intermedio que hicieron a una persona de estas, ¿no? Que ella pedía que se le llamara ella, ¿no? No se considera ni hombre ni mujer. Bueno, pues ya está. Evidentemente es una minoría de personas. Por otra parte, hay estudios que dicen que se incrementa, ¿no? En la medida en que la sociedad es más tolerante, quizá, pues se va incrementando el que esta gente hable y diga y que no se sienta, en fin, que quiera dejar de ser marginada, que tiene derecho a ser como quiera ser. Bien, yo no creo que esto sea, en fin, en la escuela, no sé si surge, en la medida en que surja este tipo de personas, creo que hay que atenderlas de la misma manera que a todos los demás, los mismos derechos deben tener. Claro que la mayoría de afectados por el sistema patriarcal somos las mujeres, ¿no? Pero creo que la coeducación, en la medida en que está cuestionando ese sistema patriarcal, está también cuestionando todas las fobias, ¿no? Que este sistema patriarcal crea, y crea fobias. Bueno, de todo Carmen, tipo, muchísimas gracias. Quedan 2 minutos. Perdón. Muchas gracias, quedan 2 minutos. Evidentemente es un tema, es un debate en el que nos saldríamos de lo que es el ámbito de este webinar, que es de cómo combatir el sexismo en educación. Y yo creo que las propuestas que hemos planteado, la mayoría son propuestas que lo que van a hacer y lo que pueden facilitar es construir una sociedad mucho mejor, porque es una sociedad para todos y todas, donde al acabar con los estereotipos de género,
pues a lo mejor muchos problemas que están surgiendo y que se están dando, si conseguimos romper los estereotipos de género, pues dejarían de ser hasta problemas y polémicas. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias a las tres por haber participado. Muchísimas gracias a las personas que os habéis conectado. Muchas gracias también a Isabel Ojeda, porque vamos a las personas del chat que están ahora hablando de este tema, entre ellas. Y yo creo que es bastante, de aquí salen propuestas, luego elaboraré una serie de propuestas, os las haré llegar para que podamos trasladarlas y llevárselas a nuestros compañeros y compañeras del Consejo de Europa. Y bueno, por aquí hay una compañera que dice: la coeducación trabaja por abolir los géneros. Evidentemente, por abolir el constructo social de género que hace que por el hecho de nacer mujer o de nacer varón tengamos que comportarnos, sentir y vivir de una determinada manera. Muy buen cierre para Yo, la Almudena. escuela que queremos. Almudena, ¿Sí? lo he Así escrito yo es. por el chat. Sí. Vale. La Porque coeducación de creo lo que Muy bien, Yolanda, muy bien. abolir Muy los si géneros. abolimos el No hay problema que es decidir, el género es una construcción total y absoluta. Si no hubiera género, no tendríamos estas disquisiciones. Eso es por lo que, desde luego, trabaja la coeducación. Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Y Lucía, son las 7:30, no sé si disponemos ya de más tiempo o cómo. Yo me he intentado ceñir a la 1:30 que teníamos prevista. Pues ya está. Yo creo que ya... Bueno, pues Rosa, cierra tú, como presidenta que eres. Sí, gracias. No, yo quería decir que me ha encantado, las tres me habéis gustado mucho porque realmente me habéis propuesto, diríamos, pensamiento y análisis sobre las vuestras propuestas, no tanto del análisis que un poco pues ya lo conocemos, pero sí las propuestas es algo para repensar y realmente para extenderlo, o sea, para trasladarlo en otros ambientes y no solo el de educación. Yo os agradezco muchísimo, pienso que ha sido un gran debate, o sea que ha sido muy positivo y lo pasaremos, como dice Almudena, al Consejo de Europa y muchas gracias también a Almudena, que ha hecho una buena coordinación, que ha clavado exactamente el tiempo y además nos ha dado la posibilidad de que todas pudieran participar con las mismas condiciones y también pues despedirnos también de las personas que han estado en los chats y que también nos han escuchado. O sea que gracias a todas y hasta pronto. Nos vemos. Vale, gracias. Vale, gracias. Muy bien, gracias. Adiós. Hasta pronto. Adiós.